para el Centro de Investigaciones en Educación y para la Escuela de Ciencias de la Educación y para la Universidad Estatal a Distancia. Es un placer compartir este espacio. Hoy tenemos a una compañera del programa del Estado de la Educación, una investigadora asociada, que nos hace el honor de compartir un espacio de reflexión con nosotros en una conferencia que hemos titulado Desafíos de la educación frente a las brechas de género, en, como parte de las actividades que la Universidad Estatal a Distancia desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Quisimos traer a la doctora Valeria a conversar sobre este tema que es también muy relevante y que nos ocupa a las universidades públicas. Me permito presentarles algo del amplio currículum, de la amplia trayectoria que la doctora Lentini tiene. Ella es doctora en Economía de la Universidad de Zaragoza, España. Es máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Sussex de Inglaterra. Bachiller de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente ella es coordinadora del capítulo de Educación Superior del Estado de la Educación de CONARE, profesora e investigadora de la Escuela de Economía y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y es consultora en organismos internacionales. Ella tiene muchos 2 años y un poco más de experiencia en investigación, en temas de economías y también desarrollando proyectos para países de América Latina. Doctora Leptini, es un gran placer. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jensi, también por la invitación. Un gran gusto compartir. Me imagino que también en alusión a la celebración de la conmemoración la semana pasada del Día de la Mujer. Entonces, es una buena ocasión para ver cómo se encuentra la situación de la condición de las mujeres en la educación. Yo me voy a enfocar, como un poco hablaba Jensi recién, en educación superior, porque coordino el capítulo de educación superior del Estado de la Educación y es ahí donde he estado trabajando más, pues, en general los temas. Entonces voy a compartir mi pantalla, nada más les agradecería que me confirmaran si se puede ver bien. ¿Sí? Me imagino que sí. Sí, sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Entonces, se titula Desafíos de la educación frente a las brechas de género, pero voy a concentrar, como les decía, en educación superior. ¿Por qué es deseable y cómo hemos avanzado? ¿Verdad? Esa sería como una primera pregunta de por qué nos interesa el tema de educación. ¿Verdad? Bueno, estos son datos de Costa Rica y lo que es muy fácil de ver es que en el gráfico, ¿verdad? A mayor logro educativo, tenemos menos probabilidad de pobreza. Abajo, en el eje de las X, abajo, vemos los años de escolaridad y conforme vamos avanzando en años de escolaridad, la probabilidad de estar en condición de pobreza se reduce casi que totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, es una motivación de por qué interesa mucho el tema pobreza, pero no es únicamente un asunto, el tema educativo, ¿verdad? Un asunto de condición de pobreza, sino que además, lo sabemos quienes estamos en el ámbito de la educación, no es únicamente por un tema económico, ¿verdad? Ni por no estar en pobreza, sino porque trae una serie de beneficios, ¿verdad? Una serie de beneficios individuales en la familia, en el colectivo, en el país. La población de 15 años o más que viven en hogares en condición de pobreza generalmente tienen una escolaridad o un nivel de escolaridad significativamente menor y entonces eso, digamos, nuevamente refuerza lo que hablábamos recién. Entonces, bueno, pensando en la bondad de la educación, ¿verdad? Y cómo esto además hace que la educación que además ocurre, digamos, rezagadamente o presenta complicaciones, también dificulta, digamos, la situación socioeconómica de las familias. Aquí vemos los porcentajes, por ejemplo, en los hogares de pobreza, el porcentaje de población que está en edad escolar, pero que presenta significativamente más rezagos cuando está en condición de pobreza. Es decir, la situación de origen incluso de las personas, ¿verdad? De las condiciones socioeconómicas del hogar también tienen a su vez incidencia, ¿verdad? En las posibilidades
que tienen las personas, y de ahí, digamos, la importancia que puede tener la política pública para favorecer las condiciones para que las personas logren tener mayor nivel educativo, si están en desventaja de origen, ¿verdad? En desventaja socioeconómica por su lugar de residencia o por sus características del hogar. En Costa Rica, digamos, afortunadamente, digamos, conforme han ido avanzando las nuevas generaciones, se ha ido aumentando el nivel educativo. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, una caída en el momento de la crisis de los 80, que se menciona tanto, y después continúa esta tendencia. Sin embargo, a pesar de esta continuación de la tendencia, lo que nos ha pasado en años recientes es que hemos tenido, digamos, un relativo estancamiento, digamos, comparativamente, incluso comparando con otros países, el promedio de países de la OCDE, vemos que hemos tenido un relativo estancamiento, ¿verdad? Entonces, a pesar de que las generaciones recientes van aumentando su nivel de escolaridad, el crecimiento nuestro va siendo cada vez más lento, o no más lento, pero sí estancado, ¿verdad? Es relativamente lento y en la última década ha ido estancándose. En parte, digamos, debido a las dificultades para crecer en ciertos grupos poblacionales, ¿verdad? Que accedan a la educación superior. Hay un tema ahí de accesibilidad, ¿verdad? La importancia que tiene, por lo que decíamos hace un momentito, de si las condiciones de origen son después facilitadas o ayudadas, digamos, por la política pública, por becas y cuestiones que permitan, digamos, nivelar la cancha. Es decir, personas de bajo nivel socioeconómico, de origen de bajo nivel socioeconómico, o con nivel educativo más bajo de sus progenitores. Y porque ya está estudiado, digamos, que progenitores de nivel educativo más bajo está asociado, digamos, a dificultades del nivel educativo de hijos e hijas, y es por eso la importancia de nivelar la cancha. Y a veces una combinación, digamos, de factores, ¿verdad? También puede ocurrir, pero ese es, digamos, el estado de la situación, ¿verdad? Hay un repunte ahí al final de esa línea negra, pero digamos, llevamos un par de años, varios años ahí, que no está creciendo, digamos, a los ritmos que crece en países más desarrollados. Bueno, un primer requisito para acceder a la educación superior es completar la educación secundaria, ¿verdad? Es un requisito básico. Y en la última década, el incremento, el logro en secundaria ha ido aumentando. Y ha ido aumentando, pero más que el nivel o la velocidad en la que ha ido aumentando el acceso a la educación superior, lo cual impone un reto. Digamos, es una buena noticia que haya mayor logro educativo en secundaria, pero, digamos, no estamos aprovechando tal vez ese logro en secundaria para aumentar el acceso a la educación superior. En 10 años, por ejemplo, la cantidad de personas de 18 a 24 años de edad, que es donde uno logra, donde uno, digamos, suele medir, o en el estado de la educación solemos medir por convención internacional, digamos, casi siempre se mide de esa forma, cuántos han completado la secundaria, vemos que en 10 años pasó de 46% a 60%. Eso es una buena noticia. Pero por su parte, en cambio, en el caso de acceso a la educación superior, pasó de 29 a 34. Ven que el ritmo no fue, digamos, tal cual, ¿verdad? Fue un salto, sí, pero fue menor. Y la línea azul es lo que indica, además, la cantidad de población joven que por cuestiones demográficas va disminuyendo. Esa línea de abajo, vemos que va disminuyendo demográficamente la cantidad de personas en esas edades, y a pesar de que mejora el logro en secundaria, no hemos, digamos, logrado aumentar enormemente o, digamos, en la misma velocidad el acceso a la educación superior. Y ahora entonces vamos a empezar a desagregar y ver qué pasa, cuál es la situación entre hombres y mujeres, un poco por lo que hablábamos inicialmente que íbamos a abordar en esta presentación. En particular, las mujeres en países desarrollados, también en América Latina, vean los datos de arriba son de América Latina, y en Costa Rica han ido en general ganando más años de educación que los hombres. Ahora estábamos hace un ratito hablando a nivel agregado, ¿verdad? Como hombres y mujeres han ido mejorando su acceso a
a la educación y han ido ganando más años de educación, pero eso ha ocurrido incluso en mayor medida en el caso de las mujeres. Y ese fenómeno lo estamos viendo no solo en Costa Rica, sino en América Latina y en varios países desarrollados. ¿Cómo empezó a ocurrir esto en el caso costarricense? Bueno, aquí lo que tenemos en este gráfico es la cantidad de hombres y mujeres de 25 a 34, que digamos que si hubieran continuado la formación y la educación como está planeada en primaria, en secundaria y después la educación superior, podríamos medir a ver qué pasa a los 25 a 34 años si tienen estudios universitarios o estudios superiores. Y lo que fue pasando, digamos, aquí tenemos desde 1987, es que si bien inicialmente hombres y mujeres estaban muy parecidos en acceso a la educación superior, por ahí de los 90 empezamos a ver que se despegan, ¿verdad? Y más mujeres que hombres empiezan a acumular más nivel educativo. Si lo comparamos con otros países desarrollados, eso sucedió antes, ¿verdad? Este es un gráfico que tomé de una economista que trabaja mucho temas de género, bien interesante, Claudia Goldin, y Goldin presentaba este paper en 2015 donde decía que eso que yo me mostraba recién, que nos ocurrió a nosotros en los 90, ya por ahí de esa separación, digamos, y donde las mujeres empiezan a acumular más nivel educativo, ocurrió en los años 60 en Estados Unidos. Este es el caso de Estados Unidos. Bien, entonces las mujeres han empezado a tener una ventaja, ¿verdad? Que se ha ido expandiendo en la proporción que asiste a la educación superior con respecto a los hombres. Y en realidad esto se manifiesta en todas las regiones. Acá agregué la periferia en las regiones que no son la región central, por cuestiones de hacer más simple el cuadro, ¿verdad? Pero generalmente esto es lo que se observa. Y pongo en el cuadro 2010 y 2020 para ver qué ha pasado, digamos, en el lapso de una década, ¿verdad? Y vemos que completaron la secundaria, por ejemplo, en el 2020, un 70% de las mujeres contra un 57% de los hombres en la región central. También observamos una ventaja en las regiones fuera de la región central, 60-50, ¿verdad? Y el acceso a la educación superior, de nuevo, resultó ser mayor entre mujeres, tanto en la región central como fuera de la región central, ¿verdad? Entonces, por decir algo, algo muy simple, ¿verdad? Fuera de la región central, solo el 23% de los hombres accede a la educación superior. En el caso de las mujeres es el 30%. En ambos casos son bajos, pero es aún más bajo en el caso de los hombres. A pesar de estos avances, ¿verdad? Que esto lo podríamos, hasta aquí vamos bien, decimos, bueno, ha habido avances, más bien la brecha ahora ha sido al revés, ¿verdad? Más mujeres están acumulando mayor nivel educativo. Hay desigualdades que persisten, ¿verdad? Porque ahora vamos a empezar a desgranar un poco estas diferencias, ¿verdad? Y hay particularidades de las mujeres con educación superior. La primera, que seguro ustedes la pueden adivinar, ¿verdad? Es que hay una clara segmentación por áreas del conocimiento. ¿Verdad? Las mujeres están más en educación y salud, esto nunca sorprende cuando lo menciono, ¿verdad? Y hombres están más en ingeniería. Este gráfico que está aquí son datos de la UCR, pero no es distinto a lo que estaríamos viendo en otras universidades. De hecho, tenemos de varias universidades. Dejé el de la UCR porque tiene como más dispersión de tipos de carreras y entonces nos hace más fácil ver las diferencias, ¿verdad? Pero hay una clara segmentación. Esta segmentación ocurre también en otros países, ¿verdad? En países desarrollados, y es una segmentación por áreas del conocimiento muy clara, ¿verdad? Donde hay algunas áreas en las que uno podría decir más paridad, ¿verdad? Es ahí donde se cruzan las curvas en el centro, que tienden a ser como carreras, ahí pueden ver de ciencias económicas, administración. Sin embargo, y ahí es donde también las mujeres han ido creciendo en ingenierías, pero siguen habiendo, digamos, una brecha y una situación muy segmentada. Esta segmentación que ocurre en la educación superior, después la vamos a observar, ¿verdad? También en el mercado laboral, porque de alguna manera esas carreras condicionan, digamos, la colocación o la participación después en el mercado laboral de hombres y mujeres según la formación. El sector público en particular
es el principal empleador de las personas graduadas en educación y salud, que es justo donde hablábamos que predominan las mujeres con educación universitaria. Es decir, que entonces ellas se estarían colocando más en el sector público. Eso de alguna manera tiene ciertas ventajas porque vamos a ver que en el sector público tiende a haber mayor paridad salarial que en el sector privado, pero mucho tiene que ver con esto, ¿verdad? Con ciertas reglas que se siguen, ¿verdad? Y justo es ahí donde hay mayor colocación de mujeres en estos sectores. Vean que las columnas, ¿verdad? La parte negrita es donde se indica el porcentaje de personas que trabajan en el sector público y vean que amplia, ¿verdad? La participación del sector público en las áreas de educación y salud. Bien, las mujeres incursionan en carreras, han ido, digamos, incursionando en carreras dominadas principalmente por hombres, o sea que ha ido aumentando eso, digamos, porque el gráfico que les enseñaba donde se veía esa gran X, ¿verdad? Es de un momento, una fotografía de un momento, pero nos interesa en este gráfico ahora ver qué ha ido pasando desde el año 2000, ¿verdad? Desde hace 20 años, cómo ha ido esa evolución. Las evoluciones más digamos, más aceleradas, digamos, han sido, la vemos, por ejemplo, en ingeniería, ¿verdad? Vemos ahí en ingeniería cómo ha ido aumentando, sin embargo, sigue siendo lejos de una situación paritaria. La situación paritaria estaría marcada por esa línea en amarillo que vemos ahí, ¿verdad? Vemos un cambio bastante más, vemos más equilibrados recursos naturales y ciencias básicas, ¿verdad? Partían tal vez de una situación menos disparitaria, no paritaria, digamos, menos dispareja, ¿verdad? O menos equitativa años atrás. Y en el caso de las ingenierías se ha ido avanzando, pero aún seguimos, digamos, hay una brecha todavía bastante grande. En computación, por ejemplo, vemos una brecha que más bien se ha ido como ampliando, porque si bien en el 2000 veíamos unos niveles un poquitito bajos, estos niveles aún se redujeron más para el año 2020. Esto es información de títulos de grado, ¿verdad? Que sería bachillerato y licenciatura, en las universidades tanto públicas como privadas. En el 2019, por ejemplo, el 30% de los títulos de grado se dieron en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés, y la mitad eran mujeres, pero era básicamente porque estaban colocándose en el área de salud, que es ahí donde ustedes pueden ver, y hablábamos hace un ratito, que es donde se concentran más las mujeres, en salud y educación. Solo que en salud, el gran grueso, digamos, de participación de las mujeres está en enfermería, ¿verdad? En enfermería. Cuando no contabilizamos el área de salud, como parte del grupo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la participación de las mujeres se reduce al 35%. ¿Verdad? Digamos, este parrafito que les pongo allá abajo. Se reduce al 35% por esta brecha, digamos, que vemos en ingeniería, computación, recursos naturales y ciencias básicas. La segmentación que menciono, mencioné en la lámina anterior, también la podemos ver en otros países del mundo, ¿verdad? En el gráfico de la izquierda, si estamos en una perfecta diagonal, ¿verdad? Donde abajo están los hombres y en el eje vertical están las mujeres, si hombres y mujeres están con puntitos, ¿verdad? Cada país cada punto es un país, ¿verdad? Si viéramos que todos estos puntos están sobre la diagonal, querría decir que los porcentajes son equitativos, ¿verdad? De hombres y mujeres recibiendo títulos de grado a nivel mundial, digamos, en los países, ¿verdad? En cada país. Si el país tiene un 30% de hombres con al menos un título de grado, las mujeres también tienen un 30, y entonces por eso se ubicarían en una perfecta diagonal de 45 grados. Ese es el gráfico de la izquierda. Pero si vemos el gráfico de la derecha, ocurre muy parecido a lo que pasa en Costa Rica. Es decir, por eso les decía que es un fenómeno que no es, digamos, local, ¿verdad? Sino que ocurre a nivel mundial. Y vemos que todos los puntos, cuando estamos solamente en carreras de grado que son de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿verdad? Solo de STEM, vemos que
más hombres están ubicados ahí, pero no estamos en la diagonal porque la proporción de mujeres por cada hombre, digamos, que está en estas carreras es bastante menor, ¿verdad? Entonces, esa paridad pues se reduce, ¿verdad? Incluso en el gráfico de la izquierda, en los países, pasa también lo que hablábamos hace un ratito, que más mujeres acumulan grados o tienen título de grado en comparación con los hombres. Pero esa figura se cambia totalmente cuando lo observamos en el caso de las carreras que son de STEM. Y no solo en Costa Rica, sino también en otros países, tiende a pasar que estas carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas tienden a tener una remuneración más alta en el mercado laboral y entonces si esta colocación, si digamos esta disparidad ocurre, pues entonces se traduce en ingresos más bajos también para las mujeres que no están en estos segmentos. La gran pregunta aquí es, ¿son segmentos que pagan más bajo o más alto porque existe esta segmentación de géneros, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Hay artículos que investigan esto, ¿verdad? Si es porque, no sé, hay una lucha salarial mayor si están hombres, que si están mujeres, o qué pasa, ¿verdad? Eso es todo un tema de investigación. Si hay investigadores por aquí, investigadoras, esto es un tema interesante de analizar. Pero, digamos, el hecho es este que les muestro aquí, ¿verdad? Digamos, los datos que tenemos. Bien. Otras formas de ver diferencias de cómo enfrentan la educación superior la podemos observar entre estudiantes de edades maduras. Lo que les he estado enseñando hasta ahora generalmente era 18 a 24 y después que pasaba con 25 a 34 con su nivel educativo. Pero también, tanto en el país como en general en el mundo, no todas las personas que están estudiando están en esas edades, ¿verdad? Hay gente que empieza más tarde por cuestiones, por múltiples motivos, y en el caso del estado de la educación le llamamos en edades maduras, ¿verdad? Tienen distintos nombres en distintos informes, digamos, a nivel mundial, pero nosotros les llamamos edades maduras y son las personas que tienen más de 24 años. Traigo esto porque hay un análisis interesante que se hacía con la encuesta de profesionales de la educación superior, el observatorio, ¿verdad? Que hace OPES con ARE. Y en el 2019, bueno, justamente las personas en edades maduras tienden a estar sobre representadas en aquellas que son la primera generación en su familia que entran a la educación superior. Digamos, nadie en casa había llegado a la educación superior y ellas son las primeras en su familia. Y generalmente están estudiando educación, ciencias económicas, derecho, ¿verdad? En Costa Rica, por lo menos para el 2020, el 41.2% del estudiantado estaba en edades maduras, es decir, estaba estudiando con más de 25 años, era el 44% en el 2010, quiere decir que se ha ido reduciendo esa proporción porque probablemente más personas han encontrado la oportunidad de entrar a estudiar antes de esas edades. Y lo que resulta interesante, ¿verdad? Es que, bueno, justo en el caso de los estudiantes, de las personas estudiantes maduras, tienden a ser más propensas a necesitar de repente hacer algunas interrupciones en sus estudios, ¿verdad? Hay como una cierta intermitencia ahí. Y esta es mayor, por ejemplo, que aquellos de 18 a 24 años de edad, que probablemente algunos incluso solo estén estudiando al principio, ¿verdad? Aunque después se coloquen, empiecen a trabajar incluso antes de graduarse. Eso es de un 39%, estas interrupciones, en comparación con un 7% cuando están estudiando en edades más jóvenes. Por supuesto que puede estar muy relacionado con responsabilidades de todo tipo, pero cuando fuimos a ver la encuesta, este es un trabajo que hicieron Corrales et al. En el 2020, ellas encontraron que estas interrupciones, al preguntar por qué ocurrían estas interrupciones tan altas, ¿verdad? Las mujeres respondieron que pesaron principalmente razones familiares o personales, ¿verdad? Un 36% dijo razones familiares, un 50% razones personales, un 24% y un 33% de estas razones fueron dadas por los hombres. Es decir, en el caso de ellas pesaron más elementos
familiares y personales que en el caso de los hombres. Y en el caso de los hombres, la respuesta más usual, ¿verdad? El 63% respondió que por razones laborales, ¿verdad? Y esto ocurrió en el 45% de las mujeres. Entonces vemos las grandes diferencias de los compromisos, digamos, que van adquiriendo, ¿verdad? Por los roles de género, ¿verdad? Que hay entre hombres y mujeres, de qué pasa también, de cómo incide esto en la trayectoria educativa y después, por supuesto, laboral de las personas. Y planteamos aquí entonces la paradoja, ¿verdad? De que ellas están acumulando mayor educación, ¿verdad? Esas líneas que veíamos que eran mayores y que además es una paradoja que también se da en otros países, con una menor participación en el mercado laboral. Es decir, a pesar de tener en promedio más años de educación, las mujeres, vamos a ver ahora que participan menos que los hombres. Ellas, por ejemplo, representan solo el 39% de la población ocupada. Y esto nos presenta una paradoja porque ahí, digamos, tienen, diríamos los economistas, mayor capital humano, pero se colocan menos. Digamos, es como que si no estuviéramos aprovechando esa educación. Entonces, cada vez más, ellas han ido concluyendo más secundaria, han accedido más a la educación superior. Esto es lo que podemos ver en las líneas negras que están ahí abajo, ¿verdad? El crecimiento hombres, el crecimiento mujeres, pero las líneas celeste y azul vemos que están muy distintas, ¿verdad? Vemos que están como en otros niveles, ¿verdad? Están mucho más abajo en el caso de las mujeres. Y este aumento que vemos abajo de la línea negra en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ese aumento en conclusión de secundaria y aumento, digamos, de mayor acceso a la educación superior, no se traduce posteriormente en una mayor participación necesariamente todavía, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí. El avance ha sido relativamente menor en los años más recientes. Estos gráficos que vemos aquí, cada color de las líneas es un año, ¿verdad? Vemos el 87, el 97, el 2007 y el 2017. Entonces, del 87 al 97 vemos un salto, ¿verdad? En el caso de las mujeres, de la tasa de participación laboral a distintas edades, por eso vemos como una curva así, ¿verdad? Que sube y después baja. Sube, se estanca en cierto punto y después baja, ¿verdad? Tiene que ver un poco con las edades reproductivas y con los roles que cumplen las mujeres en el mercado, en el espacio doméstico, ¿verdad? De tener más horas de cuidado en comparación con los hombres y asumir, digamos, esas responsabilidades en el hogar y después tiende a bajar. Estos avances se fueron dando más fuertemente, ¿verdad? Del 87 al 97, vemos otro espacio grande del 97 al 2007, pero del 2007 al 2017 vemos que ya no hay saltos tan grandes, ¿verdad? Ya no hay saltos tan grandes. Y en el caso de los hombres, prácticamente esa participación ha sido alta y más alta que la de las mujeres a través de los años sin que haya habido, digamos, grandes variaciones. Y en el caso de la educación superior, que es lo que nos estamos concentrando, es un tema clave, digamos, en el caso de las mujeres, porque la educación superior hace la gran diferencia, ¿verdad?, en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Este gráfico, digamos, pone en evidencia esto que estoy mencionando en el sentido de que, si ven la línea de abajo, que es azul, ¿verdad?, es el porcentaje de mujeres que participan en el mercado laboral cuando tiene educación primaria. Si tiene educación secundaria, tiene más probabilidad de participar en el mercado laboral, ¿verdad? En el 2020 ese porcentaje, las mujeres con educación secundaria la participación en el mercado laboral llegaba al 58%. Si solo tienen primaria, su participación es muy baja, es 27%. Y llegan hasta el 76% en el 2020 cuando tienen nivel educativo de universidad, ¿verdad? Entonces, vean las grandes diferencias cuando adquieren mayor nivel educativo. Y en el caso de los hombres, su participación en el mercado laboral, las tres líneas de color están prácticamente juntas. Y eso ocurre porque independientemente del nivel educativo que tengan, ellos participan en el mercado laboral. ¿Y por qué estoy hablando de la participación en el mercado laboral? Bueno, tanto en Costa Rica como en el mundo, ¿verdad? La principal fuente de ingreso de los hogares, la principal es el trabajo, ¿verdad? Es el trabajo. Hay otras fuentes, claro, hay transferencias, hay rentas, quienes puedan tener rentas, hay pensión,
pero el principal fuente de ingreso en el mundo es el trabajo. Por lo tanto, el hecho de que estemos mostrando esto, después uno, no sé si han oído hablar, ¿verdad? La pobreza tiene rostro de mujer. Un poco está relacionado con estas, y empezábamos la presentación hablando de pobreza, educación, ¿verdad? Y cómo el hecho de que menores niveles educativos podrían condicionar la participación en el mercado laboral y esto repercutir en las posibilidades de generación de ingresos en los hogares. Me devuelvo nada más una cosita para hacer ver, ¿verdad? En el caso de las mujeres, aún las que tienen un nivel educativo más alto, las de nivel universitario, no llegan ni siquiera a la participación que tienen los hombres en un nivel educativo más bajo, ¿verdad? Esto plantea un desafío. Bueno, esto también ocurre en otros países. Me gusta ponerlo en perspectivas para que veamos que nuestros problemas a veces no son tan originales, ¿verdad? Son muy parecidos a los que estamos teniendo en otros países y eso tal vez no es para tranquilizarnos, sino más bien como para pensar, bueno, que a veces que están haciendo otros, ¿verdad? Y dónde estamos avanzando, cuán lejos o cerca estamos de lo que ocurre a nivel mundial y qué oportunidades plantea nuestros avances o nuestras posibilidades locales. Esto que vemos acá es el caso, por ejemplo, de América Latina como un todo, ¿verdad? Cerca del 2020. De nuevo, los hombres son las columnas azules, independientemente del nivel educativo. Siempre tienen una alta participación en el mercado laboral y en el caso de las mujeres, aumenta conforme aumenta el nivel educativo. Esto ocurre, digamos, en América Latina. Vean, en educación superior, hace un ratito les hablaba de alrededor de un 70 y, me voy a volver porque no lo recuerdo, 76%, y en el caso de América Latina, con educación superior completa, 80% y 70% con superior incompleta. Bueno, y esta cuestión, ¿verdad? De la participación en el mercado laboral aumentando, ¿verdad? Con el nivel educativo, y por eso hacía el énfasis de superior completa o superior incompleta, por esto, porque las mujeres cuando tienen educación superior, una vez que tienen el título es donde observamos el gran salto, ¿verdad? En la participación en el mercado laboral. No significa que con poco nivel, sin haber concluido la educación superior no se diferencian, ¿sí? En realidad sí se diferencian. Si tienen estudios superiores y no se han graduado todavía, tienen una condición superior de posibilidades. No digo superior, sino, digamos, no me malinterpreten, sino tienen una probabilidad mayor de colocarse en el mercado laboral que si no tienen educación superior. ¿Verdad? Pasa, por ejemplo, del 48% al 65%, ¿eh? Casi el 20% de diferencia. Pero una vez que obtienen el título, ¿verdad? En economía decimos que el título es como una señal de que yo he pasado por un proceso en el que me gradúo y en el que ya tengo algo que dice que yo tengo esa credencial. Una vez que esa señal se da, en el caso de las mujeres vemos también otro gran salto de casi 20 puntos porcentuales. Bien, bien interesante, ¿verdad? La gran diferencia que hace la titulación. Aunque solo acceder a la educación superior ya da una enorme posibilidad, ¿verdad? Una enorme posibilidad con respecto a no tener ni siquiera nada de educación superior. Y en términos del desempleo, ahí vemos que también hay una mejora en la situación cuando las mujeres tienen educación superior con o sin título, pero la gran diferencia es en la participación en el mercado laboral. Al mismo tiempo se observan entonces algunas brechas en distribución de tiempo, ¿verdad? Del tiempo de las mujeres y de los hombres. Estamos hablando del trabajo, entonces estamos hablando de trabajo remunerado, ¿verdad? Porque también está el trabajo en casa, que es un trabajo, solo que es no remunerado. Y aquí vemos entonces estas grandes brechas que responden y explican en parte qué es lo que está pasando con esa participación en el mercado laboral. A la izquierda ven la participación de hombres y mujeres en trabajo de tipo remunerado. Este es un trabajo que esta investigación la hizo Pamela Jiménez. Y en el caso en el gráfico a la derecha vemos el trabajo no remunerado, donde la línea negra son las mujeres, ¿verdad? Y ahí es donde hay una mayor asignación del tiempo, ¿verdad? En comparación con los hombres. Y acá hacía un cálculo de las horas diarias promedios de trabajo no remunerado a partir de las encuestas de hogares en 2019
con y sin educación universitaria. Cuando las mujeres tienen o no tienen educación universitaria, en realidad están utilizando su tiempo en trabajo doméstico no remunerado 3 veces más que los hombres, ¿verdad? Y cuando tienen educación universitaria, es un poquito menos del doble. Siempre están dedicando más que en el caso de los hombres, pero digamos que estas brechas se reducen un poco. No se eliminan, pero se reducen. ¿Y por qué podríamos pensar que están ocurriendo esta serie de situaciones? ¿Verdad? Y planteábamos una paradoja y todo eso. Bueno, hay bastante literatura sobre esto. Tal vez yo voy a tomar esta de Marcus de todo del 2015, que además es tomada de un trabajo que hizo JPAL en 2023. Y digamos que las normas de género, que tal vez las más fáciles de pensar son las que están en el ámbito social, ¿verdad? De los roles que juegan los hombres y las mujeres en la sociedad. Pero lo que me parece muy interesante del planteamiento de estos autores es el tema de que estas normas de género, ¿verdad? Y voy a decir normas entendidas como esas reglas informales no dichas, ¿verdad? Que imponen ciertas expectativas sobre cómo me voy a comportar, ¿verdad? Sobre cómo me veo y qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a comportar, y que dependen del género. Y estas normas, ¿verdad? No ocurren solo a nivel de la sociedad, sino también a veces en el ámbito personal, ¿verdad? En lo personal, cómo yo internalizo esas normas y cómo yo misma actúo, ¿verdad? En función de cómo debería actuar una mujer, ¿verdad? Y entonces esto puede implicar que algunas mujeres reduzcan sus aspiraciones o decidan asumir el rol de que lo que les toca es hacer trabajo no remunerado o sin posibilidad, o no aspiran a tener ascensos o incluso hacer trabajos que no les va a permitir hacer o tener esos crecimientos, ¿verdad? Incluso dentro de los mismos trabajos. O reducen sus búsquedas, digamos, o no deciden, ¿verdad? Asumir ciertos roles. Eso en lo personal, incluso aunque no estén conscientes, ¿verdad? De esto. A nivel familiar, ¿verdad? Los roles del papel que desempeñan las mujeres dentro de la familia, ¿verdad? Un menor poder de decisión en ocasiones en el hogar o el recargo de cuidados y tareas domésticas. Y después más en el ámbito social, vean que lo estoy viendo como en el ámbito más pequeño al más grande, ¿verdad? Digamos, o en lo personal al social, ¿verdad? Y estos son los que tal vez son más intuitivos, ¿verdad? En los roles del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad, y entonces las normas de géneros podrían estar condicionando que haya menor participación en puestos de liderazgo o menor libertad de desplazamiento. No es que tenemos prohibido ir a ciertos lugares tácitamente, digamos, expresamente, pero sí tácitamente cuando hay ciertos lugares en los que prácticamente es imposible ir porque es muy peligroso, ¿verdad? No es que los hombres no sea peligroso, pero es más peligroso para las mujeres, digamos, están más expuestas. Y entonces esto reduce, por ejemplo, el capital social que ellas podrían tener y tienen menores contactos, ¿verdad? Que también termina teniendo implicaciones en las posibilidades por ejemplo, conseguir un empleo, ¿verdad? Y bueno, no solo hay diferencias entonces en la participación en el mercado laboral, sino que esto es un estudio que estamos recientemente trabajando en el estado de la educación, que tiene que ver con cuán distintos además son los salarios, ¿verdad? Los comparamos en las áreas STEM, fuera de las áreas STEM, y aún en el área de educación, donde hablábamos hace un ratito, que hay mayor participación de mujeres. Esto con datos administrativos podemos ver que hay también brechas a favor de los hombres, ¿verdad? Y porque estos son el porcentaje promedio salarial en que los hombres supera el promedio de las mujeres a 1 o 2 años de obtención del título de grado. Probablemente lo que esté pasando en educación es que, digamos, más hombres están colocándose tal vez en puestos, digamos, más altos. Y otro tema interesante también que tiene que ver con no solo la participación una vez que ingresa al mercado laboral, sino qué pasa con las interrupciones, ¿verdad? Una vez que las mujeres entran en el mercado laboral. Y la tasa de participación de mujeres con estudios superiores, vamos a ver que es distinta según los grupos de edad, ¿verdad? Y esto tiene que ver en cierta medida
con las interrupciones y las permanencias o intermitencias que ocurren en el tiempo en el que están en el mercado laboral, ¿verdad? Y vean que hay momentos en los que las mujeres reducen su participación. Digamos, la buena noticia es que estas variaciones han ido siendo, o estas interrupciones han ido siendo menores en los años más recientes. Sin embargo, sigue habiendo una participación menor en ciertas edades en particular. Las mujeres, por ejemplo, según vemos en este gráfico, se retiran antes del mercado laboral, ¿verdad? Los 60-64, solo el 42% en el 2014 de las mujeres estaba trabajando o estaba participando en el mercado laboral, que es la mitad de lo que estaba participando los hombres con un 80%. Todo esto que hemos conversado plantea, en mi opinión, estos cuatro desafíos. Tal vez ustedes podrán comentar algún otro que consideren, ¿verdad? Estos tres desafíos. Entonces, sabemos que desde el momento en que las mujeres escogen su carrera, ya estos roles, ¿verdad? Por lo que hablábamos del ámbito personal, familiar y social, fueron asumidos, ¿verdad? Desde etapas previas de la educación o de la formación en familia. Entonces, los tres desafíos o las tres propuestas, ¿verdad? que planteaba era que, bueno, que es importante trabajar desde edades tempranas en los centros educativos, el tema de roles en el hogar, del trabajo doméstico, del cuidado. Y los sistemas educativos deberían tener el compromiso importante y la responsabilidad, y tienen la oportunidad, que es lo más importante, para balancear las diferencias en el ámbito en el que se desarrollen, ¿verdad? En ese ámbito, ¿verdad? No pueden tal vez necesariamente cambiar en el hogar, o pueden incidir, ¿verdad? Dentro de los centros educativos, pero es en el ámbito del centro educativo donde existe esa oportunidad, digamos, porque estamos hablando hoy del ámbito educativo. Y en el largo plazo, el reto es generar una cultura de corresponsabilidad familiar con todos los miembros del hogar, con políticas familiares que desvinculen a las mujeres como las únicas responsables de determinadas tareas. Un segundo punto que planteo es trabajar en estos estereotipos de las habilidades, digamos, matemáticas y científicas, que a veces ocurre que entonces desde la educación en edades tempranas hace que las mujeres se condicionen con ciertas disciplinas, y de esta manera contribuir a cerrar brechas que afectan las decisiones de los y las estudiantes. Y por último, autoevaluar, ¿verdad? Nuestro comportamiento como docentes, ¿verdad? Porque aquí estamos en un ámbito educativo, de cómo pesan nuestros propios estereotipos en la valoración de las y los estudiantes cuando interactuamos o cuando trabajamos con ellos y con ellas. Y por esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Valeria. Muy clara. Muy clara todas sus observaciones. Con mucho gusto. Si alguien tiene alguna observación, comentario, sí, crítica, bienvenido, bienvenida. Sí, por favor, en el chat podrían escribir cualquier consulta que tengan, una pregunta. Yo tengo aquí dos. Se las voy a plantear a Valeria para que nos completemos, digamos, esa parte. Nosotros Sí. aquí estamos un grupo bastante importante de profesoras y profesores encargados de cátedra, académicos, que formamos parte de de diferentes carreras, que formamos educadores y educadoras. Entonces, tenemos ahí retos importantísimos, datos que nos revelan pues cosas que sabemos claramente que hemos avanzado mucho, que se ha hecho un trabajo tesonero, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de muchísimas mujeres, dice que desde distintos ámbitos pues han emprendido luchas importantísimas. Y hemos avanzado en muchos sentidos. Sin embargo, los retos todavía son bastantes, son complejos además. En el campo puramente de la formación de docentes, ¿cuál nos recomendaría a ustedes? ¿Cuáles cambios importantes cree usted que deberíamos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar para que estas personas graduadas de carreras de educación puedan contribuir de mejor manera a cerrar esas brechas, puedan contribuir de mejor manera a superar algunos de los problemas que tenemos
claramente identificados, romper con esos mitos. ¿Qué podríamos desde las escuelas, desde las universidades, hacer en los procesos formativos de profesionales que se van a graduar y van a estar por lo menos 30 años influyendo en los procesos educativos en nuestro país? Esa sería, digamos que una primera planteamiento. Y un segundo tiene más que ver, tal vez, con la parte de, ya usted mencionó algunos, pero nos interesa también porque, pues, en el Centro de Investigaciones en Educación realizamos mucho trabajo, especialmente colaborativo con otras unidades y con carreras para profundizar en temas, problemáticas que interesa abordar. Entonces, ¿cuáles serían algunos puntos importantes, sensibles, sobre los cuales sea valioso poner la mirada, profundizar mediante procesos investigativos para contribuir una vez más, pues, a este cierre de brechas que tanto nos interesa? Gracias, Valeria. No, muchas gracias por las preguntas. En realidad son muy buenas preguntas y no sé si voy a tener muy buenas respuestas, porque es un gran desafío. Un poco lo que uno busca es aquellas medidas, ¿verdad?, que se toman y que se ha demostrado que tienen algún efecto, ¿verdad?, un poco un impacto, ¿verdad? Porque lo mínimo básico sería como que estemos conscientes de que existen estas normas de género, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? De estar conscientes de que existen estas normas que nos regulan en el ámbito personal, ¿verdad? En el ámbito más familiar incluso, o en el ámbito social, esa conciencia y esa claridad, ¿verdad? Ya es un gran paso. Y lo digo como con tranquilidad de que ese es un mínimo básico, ¿verdad? Porque hay una serie de intervenciones que se han hecho en algunos países en los que se ha probado, ¿verdad? Hay un trabajo muy lindo que se hizo en la India, que podría decir, bueno, es que tan lejos, ¿verdad? En el que el hecho de dar información, ¿verdad?, sobre las normas, ¿verdad?, que nos condicionan un poco o problematizarlo, digamos, en el aula, ha tenido efectos para los hombres y para las mujeres, ¿verdad? Porque aquí es un tema de cómo se posiciona, ¿verdad?, estas diferencias, tanto en los hombres como en las mujeres, no solo en las mujeres, ¿verdad? Nada hacemos porque vivimos en sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es un primer elemento que podría aportar, pensando en que hay evidencia de que hacerlo visible ha tenido un impacto. Mencioné el caso de la India, pero este tipo de programas también se ha trabajado en otros lugares. Si tuvieran interés, les puedo pasar algún tipo de literatura, porque, digamos, me quisiera basar más en lo que hay evidencia de que ha tenido un efecto. Otros elementos que han tenido, otras intervenciones que han tenido efecto, ha tenido que ver, por ejemplo, con roles, ¿verdad? Con la cuestión de roles. Hay algo, hace poco salió una publicación bien interesante en China, de nuevo, estoy hablando porque tenemos pocas evaluaciones de impacto de intervenciones locales, por eso tengo que referirme tal vez a la literatura más internacional, pero que está bien interesante, ¿verdad? De qué pasaba cuando las que estaban dando la clase de matemáticas eran mujeres, ¿verdad? Qué pasaba con el rendimiento y la autoeficacia, ¿verdad? Y la percepción que tenían las estudiantes mujeres cuando eso ocurría, ¿verdad? Sin que fuera en detrimento del desempeño de los hombres, ¿verdad? Entonces, estos roles de mujeres en ciertas áreas donde ellas están, digamos, teniendo menor participación cuando después escogen la carrera, puede ser también un área interesante. Les quiero decir, para terminar de responder ahora sí con información local, que el próximo Estado de la Educación estamos haciendo en este momento un capítulo especial que responde a esa pregunta, solo que todavía no les puedo adelantar los resultados porque está todavía en procesamiento. Pero ahí sí tenemos investigación local, ¿verdad? Estas que les mencioné no son locales, pero esta que estamos por presentar este año en el Estado de la Educación, en un capítulo especial, responde a esas preguntas en función de lo que hemos averiguado localmente. Es una investigación que está a cargo de
de Marcela Román y varios hemos estado contribuyendo, digamos, pero ella es la que está liderando esta investigación y ha trabajado varias herramientas para entender, digamos, dónde están las mujeres, dónde están estas decisiones de las mujeres después en el ámbito de la escogencia, digamos, de las carreras. Eso es el enfoque que tiene esa investigación. Pero como les decía, digamos, en términos más generales, no solo en la elección de carreras STEM, las normas, hacer consciente de estas normas de género y que están en distintos ámbitos, ¿verdad? Incluso de las propias limitaciones que nos ponemos, es un acierto, digamos, porque ha funcionado en otros países. Entonces, eso podría funcionar. Aquí lo que no se ha hecho es evaluar, ¿verdad? El impacto que ha tenido, pero aquí entiendo que en algunas circunstancias también se hacen estos trabajos, ¿verdad? Acá nos hacen una pregunta. El efecto de la cultura en clave Caribe como una posible barrera para avanzar en la igualdad de oportunidades en el área educativa especialmente. Alguien me está haciendo esta pregunta. Es muy importante el tema de los contextos, ¿verdad? Por eso es que yo ahora mencionaba, por ejemplo, este caso de la India, pero en la India las restricciones y las normas de género son mucho más fuertes que en el caso latinoamericano. Entonces, por supuesto que uno quisiera echar mano de la evidencia de lo que va a funcionar en contextos similares. Entonces, la respuesta que le tengo, digamos, a Regulo es que, Regulo Solís, es que sin duda, digamos, cuando observamos qué es lo que ha tenido efecto en otros lugares y que podríamos adoptar, hay que entender primero también el contexto local, ¿verdad? En qué medida lo que yo planteo, y sobre todo en normas de género, porque tiene un componente cultural súper importante, ¿verdad? Aquí no nos pasa, por ejemplo, que tenemos que circular con algo en el pelo, ¿verdad? Pero lo que sí nos pasa es que hay lugares extremadamente peligrosos o que en el caso costarricense incluso muy fuertemente las mujeres dedicamos muchísimas más horas al trabajo doméstico que los hombres. Entonces anda alrededor de tres veces la cantidad de horas que dedican los hombres. Entonces hacer conciencia de esto ya es un avance. Creo que alguien más dejó una preguntita por aquí. Andrea Rojas dice, muchas gracias por la presentación. Yo trabajo en un colegio. Bueno, no sé si, Jensi, ¿le parece que vea las preguntas del chat? Sí. Ya, tal vez si ya contestó esta, nada más decirle a las personas participantes que si tienen alguna otra consulta o comentario, por favor la hagan en el chat en estos minutos, porque estamos ya para cerrar. Ya cerrando, ok. Sí, y si no, bueno, son solo dos preguntas las que tengo por aquí. Bueno, no, una. Andrea Rojas dice, yo trabajo en el colegio técnico y en él se evidencian esas diferencias en el tipo de carreras que escogen hombres y mujeres, sí, seguramente. Incluso en los colegios técnicos hay investigadoras que están haciendo este tipo de análisis en colegios técnicos, porque se supondría que como están en colegio técnico, tal vez hay una predisposición mayor a escoger distinto las mujeres, pero también en colegios técnicos ocurren estas separaciones. Mayormente en carreras de secretariado ejecutivo y bilingüe se matriculan más mujeres, ¿sí? Y en áreas de informáticas y computación, los hombres. Tienen algunas chicas, también algunas chicas hablan de que esas especialidades son más fáciles. Sí, a veces, no sé si ese es el motivo, ¿verdad? Porque esto es un poco lo que declaran. Hay varios estudios interesantes que tienen que ver con qué están haciendo mis compañeras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay intervenciones que lo que hacen es proponer hacer ciertos tipos de clases llevando una compañera, ¿verdad? Entonces, si van con amigas, probablemente hay más que se van a matricular, ¿verdad? Entonces, en ciertas áreas, ¿verdad? Hay como un efecto ahí del conjunto, ¿verdad? Entonces, hay oportunidades interesantes de intervenir, ¿verdad? Para empujar un poco, ¿verdad? La situación de equilibrar, ¿verdad? Por ejemplo, esto que les menciono de qué pasa si más mujeres, ¿verdad? Entre amigas van y van a hacer ciertas clases. O cómo de repente establezco una cuota de intentar que más mujeres o
o les planteo, digamos, posibilidades de informática y computación. Hay ciertas intervenciones también donde estas no son de colegio, sino más bien de capacitaciones fuera del colegio, en las que se proponía que una vez que terminaban la capacitación, era capacitación para el trabajo, se les daba una mejor carta de recomendación si nunca faltaban, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las mujeres que tenderían a faltar más por cuestiones de cuidado o tenían más responsabilidades domésticas, buscaban las alternativas, o en la familia buscaban alternativas para que ellas no tuvieran que faltar, ¿verdad? Entonces, hay ciertos detalles que se pueden buscar, ¿verdad? Y tal vez mi propuesta es también como que ustedes como docentes a la vez están experimentando y teniendo experiencias con las y los estudiantes, encontrar esas vías en las que, reconociendo que existen estas normas de género, se podrían modificar, ¿verdad? Por aquí dice, interesante ver cómo la escogencia de carrera de las mujeres tiene que ver también con el estudio, con el cuidado, educación, salud. Es súper interesante, Silvia Mora, que dice esta observación. Y también se está estudiando mucho eso, ¿verdad? Tienden a ser como carreras de cuidado, dicen, ¿verdad? Lo cual refuerza la necesidad de desligar el género con los estereotipos de roles familiares sociales. Totalmente de acuerdo, Silvia. Bien interesante. Y es cierto, hay varias investigaciones que van a eso. Sí. Tenemos otra de Sareli, voy a leerla yo. Justamente hay mucho que podemos hacer desde la educación para equilibrar la situación, pero lamentablemente desde el mismo sistema educativo se refuerza la brecha. Este es un ejemplo de una conversación en un examen de mi hijo, en que la mujer está haciendo el oficio doméstico y el hombre paseando divertidamente en el carro. Y entonces ella nos presenta una fotografía de un examen donde parece que es de inglés, en donde tenemos ahí los roles bien marcados y entonces de esta manera es un contraejemplo, ¿verdad? De cómo estamos reforzando esta división social por género que tanto daño nos ha hecho, digamos, en términos de esa igualdad que deseamos y que necesitamos. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos cumplido con el cometido que teníamos de abrir, sobre todo estas conferencias tienen el propósito de abrir, digamos, una línea de reflexión, de recordarnos, porque ya nosotros tenemos, por lo menos desde el Centro de Investigaciones en Educación, tenemos ya bastante tiempo de estar con el tema de género, ¿verdad? Trabajando y recordar como esta importancia, reflexionar. Y muchísimas gracias, doctora Lentini, por todos sus aportes. A los compañeros y compañeras de las diferentes instancias de la universidad y de la Universidad de Costa Rica, que veo algunas colegas que están por allí. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y a seguir trabajando sobre este tema. Esperamos con ansia desde este nuevo informe del estado de la educación, que sabemos que va a venir bien nutrido en ese sentido. He tenido la dicha de participar en algunos talleres de validación y viene bien nutrido en este tema tan importante y necesario. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctora Lentini. Muchas gracias, Jensi, y excelente el ejemplo de Sareli. No ser cómplices de reforzar estereotipos, eso sería, ¿verdad? Esa es una de las estrategias. Exacto. Bueno, que disfruten de la tarde. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.